Capítulo 1. Adaptación. La emoción en el aire sonó más claramente de lo que jamás podría haber sonado la campana de la academia cuando innumerables estudiantes salieron corriendo desde su primer día, ansiosos por contarles a sus padres y hermanos lo que tenían y lo que aprenderían bajo la tutela de experimentados instructores Tslin. Al frente de esta gran masa, un niño se destacó de manera más prominente. Su cabello rojo brillante, que le llegaba hasta los hombros, era una rareza en la aldea de Konohagakure, compartida solo por otro habitante. La piel, más pálida que la luna brillante, tenía una cualidad etérea que insinuaba que él era más un espíritu perdido que un ser de carne y hueso. Sus ojos, sin embargo, fueron probablemente el rasgo que más llamó la atención. Profundos charcos de amatista que parecían brillar con la luz de 1.000.000 de estrellas. Era bastante conocido en este pueblo, un recordatorio del ataque del gran Kyuubi no Kitsune hace 8 años. Fue uno de los 2 únicos niños nacidos ese día y, con diferencia, el que parecía más antinatural. No había duda de que había nacido como un presagio, o incluso que su nacimiento había sido la causa del ataque del Kyuubi, atrayendo a la gran bestia a su aldea. Las heridas permanecían dolorosamente frescas dentro de todos ellos. Desafortunadamente, el niño ignoraba los recuerdos y el horror que invocaba en sus compañeros del pueblo y, en cambio, buscaba ansiosamente en el campo abierto a su madre y a su hermana, los centros de su pequeño universo. La confusión se filtró en él a medida que pasaban los segundos sin ninguna señal de ellos. Los segundos se convirtieron en minutos y los minutos en casi una hora. Hacía mucho tiempo que el campo estaba vacío y él estaba solo bajo la mortecina luz del sol de la tarde. ¿Naruto? Se giró hacia quien había dicho su nombre, solo para encontrarse con su instructor Umino Iruka. El Chunin sostenía en sus manos una pequeña pila de papeles y obviamente acababa de salir del edificio para regresar a casa a pasar la noche. Frunciendo el ceño, el hombre miró a Naruto con preocupación. ¿Dónde está tu madre?, preguntó Iruka Oyue-san. Seguramente ella habría enviado a su antiguo alumno a recogerte si no pudiera. No lo sé. Pensé que estarían aquí. Fue apenas un susurro, pero Iruka escuchó la última parte con bastante claridad. Ellos prometieron. Hacía mucho que el sol se había puesto, la luna llena lo derrocó y se apoderó del reino de los cielos. Sentado en su trono de medianoche, contemplaba al joven que atravesaba las calles, bañándolo en su resplandor iluminador. ¿Qué niño podría haber vagado por las calles del distrito del clan a la luz de la luna? El pelirrojo respondió fácilmente como Uzumaki Naruto, hijo de Kushina y presunto hijo del Yondaime Hokage Namikaze Minato, mientras se dirigía a casa. Iruka había tenido la amabilidad de invitarlo a tomar un plato de ramen para compensar el hecho de que nadie había venido a buscarlo. Sintiéndose un poco mejor con el estómago lleno de fideos calientes, le agradeció a su nuevo sensei, se despidió de él y se dirigió a casa. Al llegar a la puerta que tenía la tradicional espiral Uzumaki, no pudo evitar sentir que algo andaba mal. Haciendo caso omiso de la sensación incómoda, siguió adelante, colocando su mano sobre la puerta para que pudiera reconocer su chakra. No fue así. Hielo se formó dentro de su pecho, un horror hueco que se filtró en todo su ser. Esperaba estar equivocado después de que una pequeña punzada de dolor le recorrió el brazo, una advertencia para aquellos que no tenían permiso para entrar al complejo. Solo recibirías una advertencia. Así como los sellos almacenaban las firmas a las que se permitía acceder a la propiedad, también almacenaban las firmas de quienes intentaban acceder sin permiso. Si el pequeño pulso de chakra que empujó con fuerza hacia su sistema de chakra no fuera lo suficientemente disuasivo, desataría una cantidad mucho mayor en cualquier intento posterior. El pulso más grande tampoco era simplemente chakra. Durante años, tanto Mito como Kushina habían desviado pequeñas cantidades del chakra del Kyuubi hacia la matriz. En ese momento, Naruto sabía que tenía que haber al menos 3 colas llenas de chakra corrosivo almacenadas, esperando para atacar en el momento en que se le diera un objetivo. 3 colas del chakra del Kyuubi probablemente serían el equivalente a la muerte instantánea de Gobi. Afortunadamente para aquellos como él, que buscaban tentar su suerte y esperaban contra toda esperanza que fueran reconocidos, no lo liberó todo de una vez. Se liberaría una 10ª parte de una cola, o aproximadamente una 7ª parte del Gobi. De ninguna manera era seguro, pero al menos no era una muerte instantánea. Aspectos positivos, ¿verdad? Respirando profundamente, se preparó para probar su suerte con Uzumaki. Esto fue estúpido. Sabía que era una estupidez. Pero realmente no tenía otra opción.
No tenía amigos con quienes quedarse, no sabía dónde vivía Kurenai, las luces en el complejo estaban apagadas, aunque sospechosamente temprano, y realmente no quería dormir aquí durante un frío otoño. Noche. Reforzando su determinación, una vez más tocó la puerta. El dolor inundó su pequeño cuerpo. Se extendió como ácido, una bestia voraz que devoraba todo lo que encontraba mientras corría por sus venas. Fue consciente de los gritos, probablemente los suyos propios, pero sintió un extraño desapego del sonido que no logró invocar ningún reconocimiento dentro de su corazón. No había tiempo para cosas tan triviales cuando estaba ocupado sintiendo que sus entrañas se licuaban y los huesos debilitados se rompían bajo la tensión inesperada del músculo derretido. El olor a carne quemada asaltó su nariz mientras su piel se arrugaba y el sabor de su propia sangre llenaba su boca. Quizás debería haber dormido afuera esta noche, arriesgándose con la temperatura gélida por la que eran conocidas las noches de otoño de Inokuni. Una muerte lenta por congelación habría sido preferible a esto, al igual que los animales salvajes que merodeaban por los límites de la aldea, como los recintos del clan, durante la noche, una defensa natural que había impedido que una gran cantidad de shinobi extranjeros intentaran atacar. Colarse en el pueblo. Su cabeza comenzó a sentirse ligera mientras la oscuridad se apoderaba de él, adormeciendo la ardiente agonía y dejando en su lugar un frío punzante que retorcía su corazón en lucha y amenazaba con asfixiar su alma en el olvido. Lo último de lo que fue consciente antes de hundirse en las frías aguas del abrazo de la nada fue un sello en su brazo derecho que brillaba con un rojo enojado y una sola voz llena de angustia resonando en su mente. Naruto. Es raro, pensó, mirándose el brazo derecho. Pensar que solo me enteraría de su partida después de estar sola en el hospital durante una semana. De hecho, fue apenas ayer, en su 7º día recuperándose del rechazo del complejo del clan, que se enteró de que tanto su madre como su hermana habían abandonado la aldea por asuntos del clan por un período de tiempo indeterminado. Había intentado muchas veces distraerse de los pensamientos sobre su partida, pero fue inútil. Al final, sus pensamientos siempre llegaban a ellos, los dos soles que se encontraban en el centro de su universo. No, se había sentado, ya se habían ido, o los soles se habían ido o, mientras los orbitaba, se había disparado hacia la oscuridad del espacio, perdido de su reconfortante luz. No sabía qué explicación preferiría. Bueno, eso explica por qué Naruto no vino conmigo a la academia hoy. Debería haberlo encontrado extraño considerando lo mucho que quiere ser una shinobi. Intentando una vez más deshacerse de esos pensamientos de su mente, reanudó su mirada, tratando de descifrar las marcas en su brazo a pesar de no haber sido entrenado en focas. No, eso es lo que Kaa-san va a discutir con Naruto mientras no estén. Dejó escapar una rápida maldición que había oído decir a uno de los amigos de Kurenai cuando su mente volvió a ellos una vez más. Fue un poco más fácil distraerse con su siguiente pensamiento, pero eso hizo muy poco para sentirse mejor. ¿Dónde está Kurenai Ne de todos modos? Seguramente al menos habría venido a ver cómo estaba, y habría esperado que mi madre me dejara a su cuidado si supiera que se iría por lo que podrían ser varios años. Se dejó escapar un profundo suspiro. Incluso si le asignaran cuidarme, no estoy seguro de que estaría feliz por eso. No le tiene mucho cariño a Naruto, pero en realidad no intenta ocultarlo. Cuando se trata de mí no era difícil ver que ella lo odiaba y él realmente no podía culparla. La mujer de ojos rojos veía a su madre como propia, y con el nacimiento de él y su gemelo había perdido la mayor parte de la atención de Kusina. No le agradaban por eso, pero hizo un esfuerzo por ser cortés con su hermana, a quien esperaba convertir en su propia hermana, o tal vez incluso en su hija. Realmente no se podría decir con esa mujer. No ayudó en su caso el hecho de que no solo tuviera los rasgos faciales de su padre, su propia figura paterna, sino que además fuera, como su padre, varón. Kurenai siempre había tenido problemas con los hombres, nunca se había sentido segura o cómoda en su presencia, y para ella él no era diferente, a pesar de parecerse hasta tal punto a su padre. Ella solo se había sentido cómoda con Minato, y probablemente no sería muy descabellado asumir que había albergado sentimientos por el hombre mayor. De hecho, el hecho de que él le recordara el interés amoroso que perdió tampoco le daría ningún punto en su libro. Demonios, con su absoluta falta de suerte Uzumaki, no se sorprendería si ella sintiera que su propia existencia se estaba burlando de ella, quitándole todo lo que consideraba valioso en su vida. En ese caso, tal vez sería mejor si no interactuaran, especialmente ahora que su madre y su hermana se habían ido. En realidad, ella solo lo intentó por el bien de ellos, sin ellos sus interacciones podrían agriarse rápidamente.
Entonces, por el bien de ambos y el de Naruto y Kushina, evitarse mutuamente debería ser el mejor curso de acción. Con su mano izquierda, se masajeó suavemente el puente de la nariz. Pensamientos como este no lo llevaban a ninguna parte. Su brazo captó su atención nuevamente, provocando que frunciera el ceño. Evidentemente, el sello en sí ya había estado allí, en lugar de ser el resultado de la puerta del complejo. Sin embargo, la puerta lo había hecho visible. Probablemente habría aparecido si alguna vez se hubiera centrado en él, pero desconocía por completo su existencia. Era casi seguro que canalizar grandes cantidades de chakra revelaría la presencia de un sello, incluso aquellos que sellaban chakra. En realidad, nunca había intentado canalizar grandes cantidades de chakra hacia sus brazos por ningún motivo, por lo que era comprensible que no se hubiera enterado de esa manera. Las dos preguntas que quedaban entonces eran ¿qué era y quién sabía de ello? El Hokage en funciones, Sarutobi Hiruzen, pareció sorprendido por esto, diciendo que se parecía a algo que había visto antes y luego procedió a disculparse, sin duda para tratar de descubrir qué era lo que había aparecido en su carne. En este punto, todo lo que sabían era que de alguna manera estaba conectado con la marca de maldición del Shinigami, que estaba en el lado izquierdo de su pecho. Teniendo en cuenta ese hecho, probablemente estaba relacionado con el sellado del Kyuubi no Kitsune, que actualmente residía dentro del sello de los 8 trigramas en el abdomen de su hermana. Conocida por la mayoría de la aldea, su hermana sirvió como jaula para el poderoso Biju. Conocido por muchos menos, era el director. El sello de su hermana no era tanto un sello, sino una dimensión de bolsillo anclada a este mundo por su sistema de chakras, manteniendo al Kyuubi en algún lugar donde pudieran vigilarlo. Era la marca de maldición en su pecho el sello en este caso, manteniendo al zorro gigante dentro de esa dimensión usando el poder del Shinigami que lo había marcado con su toque. Pero este nuevo sello estaba de alguna manera conectado con él, y no estaba seguro de por qué. Su primer pensamiento había sido que era la clave del sello de los 8 trigramas, pero quienes estaban completamente informados sobre el sellado sabían que Minato había confiado eso a la invocación del sapo de Mibokuzan. Entonces, al desaparecer esa opción, su segunda suposición fue que le permitiría desviar parte del chakra del Kyuubi hacia sí mismo. Esto le permitiría tener un impulso en el combate, almacenar energía adicional para emergencias o tal vez absorber cualquier chakra que su hermana comenzara a perder. Era una conclusión lógica, especialmente considerando que 2 días después del accidente su curación se había acelerado rápidamente debido a que los rastros del chakra del Kyuubi sobrealimentaron su curación de Uzumaki. Pero incluso eso se sintió mal. El chakra, por ejemplo, no parecía originarse en este nuevo sello, sino más bien en la propia marca de maldición del Shinigami. También hubo un llamado, sintió, en lo profundo de su interior, una voz susurrante que no podía entender del todo. Pero sí sabía que, si bien no provenía del sello, su sello parecía reaccionar ante él. Ahora que lo pienso, la voz provenía de la marca de maldición, al igual que el chakra del Kyuubi. ¿Podría haber sido el Kyuubi acercándose a su guardián por alguna razón? Habría que estudiarlo en un futuro próximo. Por supuesto, eso planteaba una última pregunta. ¿Este nuevo sello estaba reaccionando al Biju al sello de su hermana? O, más importante aún, ¿por qué? Liberado del cuidado del hospital, Naruto no sabía qué hacer a continuación. Ahora, sin amigos, sin familia, 2000 yenes y la ropa que sobrevivió a su encuentro con el complejo del clan, que consistía en ropa interior y pantalones con solo pequeños desgarros en la parte inferior, de repente se quedó sin hogar, hambriento y solo. Debería ir a la academia por el resto de la tarde, pero sin ropa como estaba probablemente lo enviarían de regreso a una casa que no tenía. Podría intentar mendigar, pero era conocido como el hijo de Kushina, probablemente asumirían que solo estaba tratando de conseguir algo de dinero para gastar, así que eso no funcionaría. Además, si recordaba algo que su madre le había dicho alguna vez era que Uzumaki no suplica, así que tendría que encontrar alguna manera de mantenerse por sí mismo sin ninguna habilidad, poca experiencia en cualquier tipo de trabajo y sin fuerza para el trabajo físico. Quizás el trabajo honesto no era una opción en este caso. No, soy mejor que eso. Pensó, sacudiendo la cabeza, pero una pequeña parte de él hablaba de otra manera. Vas a ser un ninja. Decía. Es mejor que te acostumbres al trabajo deshonesto. Eso es solo mi hambre hablando. Se aseguró Naruto. Descubriría algo para el corto plazo y, cuando eso estuviera solucionado, buscaría una solución a largo plazo. Todo estaría bien. Tal vez demasiado pronto, había hablado antes.
Ahora, envuelto en una áspera pieza de tela marrón y con una bufanda improvisada que le ocultaba la cara, buscaba un objetivo. Podría ir directamente desde la fuente y tomar lo que necesito. Reflexionó la pelirroja. O podría adquirir los medios para obtenerlo en otro lugar, reduciendo las posibilidades de que me descubran. Él suspiró. No puedo creer que solo logré 2 días antes de quedar reducido a esto. Pensó con disgusto. Sacudiéndose el odio hacia sí mismo, continuó contemplando objetivos. Escondido como estaba, era poco probable que lo descubrieran antes de hacer su movimiento. La sombra de un edificio lo cubrió mientras se agazapaba sobre un techo bajo. Más habitaciones se extendían sobre él, lo que significaba que los shinobi que pasaban cruzarían justo sobre él, y el techo se extendía lo suficiente hacia la carretera principal del mercado de Konoha que a la gente le resultaría difícil distinguirlo siempre y cuando no supieran su ubicación. Un shinobi tendría mucho dinero encima, pero las posibilidades de que lo obtenga y escape son escasas o nulas. Los civiles no llevan mucho dinero debido al ninja, manteniéndolo a salvo dentro de los bancos hasta que sea necesario, así que necesito encontrar a alguien que acaba de retirarse del banco, o alguien lo suficientemente arrogante como para considerarse seguro. Pasaron 2 horas y media antes de que viera una posible marca. El hombre no era pequeño, era una montaña de músculos andante y se comportaba con confianza. Los tatuajes cubrían casi cada centímetro de su piel visible y parecía bastante satisfecho consigo mismo. Una rápida mirada al edificio que había abandonado reveló un bar. ¿Bebiendo? ¿Tan temprano? No, no solo bebiendo, debe haber estado apostando por la espalda. Como a los shinobi les gustaba trabajar de noche, los de mala reputación tendían a manejar sus vicios durante el día. Dado que era poco antes del mediodía, este hombre probablemente había terminado el día y estaba listo para disfrutar de sus ganancias durante las siguientes 2 horas antes de retirarse a su guarida para pasar la noche. Habiendo tomado una decisión, acechó cuidadosamente a su objetivo elegido, teniendo cuidado de permanecer entre el mundo de la azotea de los shinobi que regresaban y los guardias ocasionales y las multitudes de civiles debajo. Era demasiado sospechoso para cualquiera de las dos cosas. El barrio rojo, no me sorprende. A pesar de la temprana hora del día, el barrio rojo estaba lleno de actividad mientras los ciudadanos más sórdidos realizaban negocios menos que sabrosos. Ciudadanos de mala muerte como el que estaba siguiendo y, considerando lo que era y lo que iba a hacer, probablemente ahora también encajara en esa categoría. Jodidamente fantástico. Su marca se acercó a una de las muchas mujeres provocativas en la calle, sin duda buscando disfrutar al máximo de sus ganancias. La mujer echó un vistazo a la cantidad que el hombre tenía en su bolso antes de agarrarlo del brazo, más que feliz de quitárselo. Esto lo hizo un poco más difícil, pero, al mismo tiempo, la guardia de su objetivo había bajado sustancialmente. Iba a ser un shinobi. Podría trabajar con esto. Después de todo, era solo un civil y una paloma sucia. ¿Qué puede salir mal? Un kunai, uno viejo además, era todo lo que tenía para trabajar. Tendría que ser suficiente. Primero intentaría cortar la bolsa, pero si eso no funcionaba, lo apuñalaría y saldría corriendo. Con suerte, el dolor aflojaría el agarre del hombre. Con una oración silenciosa a la dama de la suerte para obtener buena suerte y otra a la muerte con la esperanza de ser igual de rápido y silencioso, Naruto armó sus nervios y se dejó caer a menos de 2 pies del hombre mientras la pareja se abría paso por un callejón hacia un motel en ruinas. Ubicado fuera de la carretera principal, el hombre demostró ser más consciente de lo que parecía y se giró para enfrentar al mocoso encapuchado que había aparecido de repente. En consecuencia, el bolso que llevaba bajo el brazo ahora era mucho más accesible. Lanzándose hacia él, Naruto intentó agarrar las correas que habían sido colocadas sobre el hombro izquierdo del hombre. El hombre tenía otros planes y la bota que Naruto le dio en la cara lo hizo bien conocido. Che, maldito mocoso, ¿crees que puedes atraparme, Te enseñaré un par de cosas. El hombre gritó mientras avanzaba hacia el niño en recuperación. Naruto recuperó sus sentidos rápidamente, pero evidentemente no fue lo suficientemente rápido. Recibió un sólido puñetazo en el estómago por su esfuerzo. Mierda, esto no va a terminar bien. Agarrando el brazo del hombre con una mano, agradeció a los dioses haber logrado mantener un control firme sobre su kunai. Su primer golpe fue hacia el brazo, que fue arrancado violentamente, y mientras el hombre sostenía su nuevo corte y arrojaba una serie de maldiciones venenosas, Naruto siguió adelante, alojando su espada dentro del estómago del hombre. Lamentablemente, no sería tan fácil. Con un poderoso rugido, la musculosa montaña cargó, lanzando a Naruto contra la pared.
Si bien había aguantado hasta el momento, eso fue lo último que pudo soportar su disfraz, mientras su bufanda se acumulaba a sus pies y su capucha se desprendía de su cabeza de cabello rojo. ¿Eh? ¿El mocoso Uzumaki? ¿Qué? ¿La puta de tu madre no te dio suficiente dinero para gastos de bolsillo hoy, muchacho? Preguntó el gigante antes de escupir a los pies del niño. Bueno, ya no importa. Elegiste mal cuando me dejaste tu marca, y perdiste cualquier posibilidad de escapar con una buena paliza y una lección aprendida cuando colocaste esto, sacó el kunai y se lo arrojó. Naruto, golpeándolo en su hombro izquierdo. En mí. Di tus oraciones, tonto, este es tu fin. Se agachó y lo levantó por el cuello, agarrando el kunai para terminar el trabajo. No estaba preparado para el pie pequeño que hizo contacto con su virilidad. Dejó caer al niño con un aullido, cayendo temporalmente de rodillas, pero fue tiempo suficiente para que Naruto se pusiera en una posición favorable. Con la adrenalina corriendo por sus venas y su vida en juego, no dudó cuando una voz gritó acabad con él. Su pie se movió en un instante, pateando su bufanda hacia él y el niño no perdió el tiempo girando hacia atrás y envolviéndola alrededor del cuello del hombre, tirando con fuerza. Mientras el hombre luchaba por respirar, el shinobi debía prepararse para realizar su primera muerte. El kunai salió con bastante facilidad, goteando sangre por todo el suelo, pero ignoró el dolor punzante que le provocó la extracción y en su lugar ayudó al kunai a manchar aún más el suelo. Con un movimiento rápido, el kunai atravesó la bufanda y penetró en la suave carne del cuello del hombre. Murió, incapaz de emitir un sonido, y Naruto, mentalmente exhausto, colapsó momentáneamente sobre sus rodillas sobre la parte posterior del cadáver. Su momentáneo respiro fue interrumpido por un sollozo ahogado y de pánico. Dejó que sus ojos vagaran en busca de la fuente, medio en guardia y medio listo para quedarse dormido donde estaba arrodillado. Considerando que estaba encima de un cadáver, ese era un curso de acción menos que deseable, pero realmente no podía encontrar dentro de él que le importara. Oh, sí, me olvidé de ella. La dama de la noche, o más bien, en este caso, la dama de la mañana, estaba apoyada contra una pared, con lágrimas corriendo por su rostro mientras lo miraba con miedo. Con un suspiro de cansancio, se levantó y recogió su botín. ¿Es esto realmente todo lo que vale esa sangre? Quería sentirse mal por lo que acababa de hacer, pero realmente no podía encontrarlo dentro de él. Este mundo realmente es matar o morir, reflexionó, alejándose de la mujer y caminando por el callejón. Necesito este dinero. Desafortunadamente él estaba en el camino. Ella también necesitaba ese dinero. Otra parte de él se lo recordó. Él pausó. Frunciendo el ceño, miró por encima del hombro a la aterrorizada mujer. No era hermosa, especialmente con las lágrimas corriendo por sus mejillas y el barro cubriendo la ropa que había rasgado al caer, pero tenía un atractivo bastante simple que la niña de 8 años realmente no podía negar. Tenía el pelo rubio corto, probablemente para que fuera más fácil de mantener, y ojos esmeralda vibrantes. A juzgar solo por el color del cabello, probablemente era del clan Yamanaka. No había muchos dentro de los clanes que no fueran shinobi, pero de vez en cuando nacía uno que no tenía el deseo o la aptitud para ello. Por lo general, no eran bien recibidos ni siquiera por sus propias familias. Lo más probable es que esa fuera la razón por la que ésta trabajaba como prostituta. Su figura era normal, con pechos copa B y una cintura estrecha que se ensanchaba solo ligeramente en las caderas. La piel clara estaba bastante limpia, o lo habría estado si no se hubiera caído al suelo fangoso. Ella no era nada especial, pero ciertamente era lo suficientemente guapa como para distraer a un hombre de sus problemas mundanos cuando estaba en su compañía. Había algo en ella que lo llamaba. No estaba seguro si eran las lágrimas o el miedo que mostraban sus ojos. Tal vez era por cómo ella temblaba en el barro y la mugre, pero su joven corazón no pudo evitar acercarse a ella. No vio ninguna razón por la que no debería hacer lo mismo. Volviéndose hacia ella, caminó hasta estar de pie junto a ella, contemplando su forma temblorosa. Arrodillándose junto a ella, metió la mano en su bolso y sacó lo que fácilmente eran unos buenos 90.000 yenes. Aquí, insto. Es justo que obtengas una parte, ya que yo maté a tu cliente. Ahora que sabía que él no quería hacerle daño, la confianza pareció regresar a ella. Había pocas dudas de que ahora ella era de sangre Yamanaka. Lo justo, pequeña, sería que reemplazaras a mi cliente. No soy un caso de caridad, ¿sabes? No acepto nada para lo que no trabajo. Su voz era sorprendentemente suave y melódica, pero tenía un tono casi altivo que momentáneamente lo tomó por sorpresa. Recuperando la compostura respondió lo mejor que pudo. Tengo 8.
Ella rió. Habiendo acordado ambos guardar la conversación para otra parte, él le había dado su capa improvisada para que limpiara todo el barro que pudiera antes de volver a ponérsela, decidido a mantener oculta su identidad. Asimismo, el pañuelo ensangrentado se envolvió una vez más alrededor de su rostro, llenando su nariz con el sabor del cobre. Él lo ignoró y, en cambio, siguió a la prostituta rubia mientras ella lo conducía a un pequeño y pintoresco lugar de restricción que estaba ubicado fuera de la carretera principal, lo que permitía una pequeña apariencia de privacidad mientras tomaban asiento a la sombra en una mesa en el comedor exterior. Al ordenar, los dos tomaron un sorbo de su té, aunque Naruto tuvo algunos problemas cuando se trataba de eso, y esperaron en un cómodo silencio a que llegaran las comidas. El bullicio del cercano distrito de mercado de Konoha dejaba un agradable zumbido en el aire de las primeras horas de la tarde. Una vez servidas y consumidas las comidas, se reanudó la discusión pospuesta. Como decía antes, comenzó Naruto. Es justo que recibas parte del dinero que le robé a tu cliente. Por supuesto, pronto sería tuyo. Y como dije, pequeño Shinobi, en realidad no tuve la oportunidad de ganar ese dinero. Si quieres que lo tenga, contrátame. Incluso tan joven como eres, conozco algunas maneras en que podemos tener un algo de diversión. Él le dio una mirada extraña en respuesta, provocando otra risa de la mujer. Mira, hizo una pausa, esperando su nombre, que ella proporcionó con bastante facilidad. Tatsuki, anteriormente Yamanaka Tatsuki. Continuó Naruto. Mira, Tatsuki-san, ambos sabemos que te lo habrías ganado y, como mencionaste, te quité la oportunidad de ganarlo. Considera que esta es tu compensación legítima. Hablas palabras bonitas, muchacho, sorprendente para alguien que dice tener 8 años, sonrió, pero no voy a dar marcha atrás. Si estás tan decidido a darme una parte, pruébamelo, contrátame por un día y ambos podemos tomar caminos separados, satisfechos. Sacudió la cabeza. No voy a hacer eso, Tatsuki-san, no ahora, así que, en cambio, ¿qué tal si hacemos un pequeño trato? Su interés se despertó cuando se inclinó hacia él, logrando cruzar la mayor parte de la pequeña mesa para que su rostro estuviera incómodamente cerca del de él. A pesar de haber estado cubierta de barro menos de una hora antes, olía muy bien. ¿De qué tipo de trato estamos hablando? Pago por adelantado. Respondió la pelirroja. Te doy la parte que te corresponde ahora y te doy un poco más por una reserva. Cuando sea un poco mayor, te buscaré para reclamar tus servicios. Dejando que un ceño pensativo cruzara su rostro, se reclinó y cruzó los brazos debajo del busto. Después de un momento ella le dedicó una sonrisa sensual. Muy bien, chico, me gusta tu estilo. Tienes un trato. Dio un suspiro de alivio y retiró los 90.000 yenes originales que había planeado darle antes de tirar 10.000 yenes adicionales. ¿Será esto suficiente? Fue su pregunta. Su sonrisa solo creció cuando rápidamente lo contó por sí misma. 100.000 yenes y puedo hacerlo con un chico tan lindo como tú. Siento que estoy obteniendo la mejor parte del trato por primera vez en mucho tiempo. Entonces tenemos un acuerdo, ¿lo aceptamos? Algo dentro de él se sintió extraño, aunque no del todo desagradable, cuando ella le dirigió una mirada hambrienta. Ella sacudió la cabeza y soltó una carcajada que hizo que su corazón se acelerara por razones que no podía comprender. No, amor, tengo una mejor manera de sellar nuestro trato. Caminando alrededor de la mesa, lo sujetó por los hombros y se inclinó para capturar sus labios con los suyos. Después de unos momentos, ella empujó más, invadiendo su boca con su lengua. Alejándose, ella lo besó en la frente y se giró para irse, un Naruto sin aliento todavía tratando de comprender lo que acababa de suceder. Nos vemos, Naruto-kun, y recuerda, ya entiendes, hizo un breve gesto hacia su cuerpo antes de continuar. Y mucho más cuando vengas a buscarme. No hagas esperar demasiado a una chica. Ella le guiñó un último ojo antes de alejarse. No pudo evitar seguir el balanceo extra que ella puso en sus caderas. Maldita sea, rápidamente frunció el ceño cuando se dio cuenta de que ella sabía su nombre. Debe haber escuchado a ese tipo llamarme Uzumaki. Aquí esperaba mantener eso en secreto, ahora que ella sabe mi nombre, probablemente no podré salirme con la mía sin reclamar nunca esa noche que he reservado. Tengo la sensación de que me perseguiría y me exigiría que le proporcionara el trabajo por el que le pagué. Su orgullo no exigiría menos. A pesar de su irritación, no pudo evitar pensar en lo último con cariño. Ella se había ganado un lugar en la lista de personas que le gustaban y seguro que disfrutaría pasar tiempo con ella como una amiga. Por supuesto, ella nunca los dejaría ser amigos hasta que él se hubiera acostado con ella.
HMPH, ese sería un comienzo extraño para una amistad, estoy seguro. Por otra parte, si conseguirla como amiga es el resultado de una noche con ella, sonrió al espacio que la había visto ocupar por última vez. La idea de obtener lo que pagué no parece tan mala. La idea de pasar una noche con la mujer ya no le resultaba incómoda, pero sus pantalones ciertamente sí. Capítulo 2. Pensamientos dolorosos. El dulce alivio que inundó su alma fue indescriptible, una paz tan deliciosa que no pudo evitar soltar una breve carcajada. Esta noche no, gracias a los dioses, esta noche no. Durante 2 semanas sus sueños habían estado plagados de un cielo de 2 soles, mirándolo mientras se hundía profundamente en un océano de olvido, pero esto era diferente. No era nada agradable, pero aceptaría lo que pudiera conseguir. Solo por esta noche había escapado de los ojos esmeralda y azul, cabello como el atardecer y cabello como el mediodía, piel tan suave y pálida como las nubes, había estado escondido de su rostro en este nuevo santuario, y por eso estaba agradecido. Agua fría y turbia de color gris insalubre salpicaba sus pies inmóviles, instándolo suavemente a adentrarse más en este mundo. Con una sonrisa suave y triste, lo siguió a través de las habitaciones de este sótano inundado, a lo largo de paredes de color amarillo desmoronado y bajo alguna que otra luz parpadeante o un agujero en la superficie, a través del cual salía algún que otro rayo de sol disperso. Me protege de ellos, pero, sin lugar a dudas, todavía están ahí. Incluso ese pensamiento superficial fue suficiente para traer recuerdos con los que preferiría no lidiar, y en respuesta la penetrante luz del sol aumentó en intensidad, quemando su carne casi tan pronto como pasó cada rayo de luz. Con un silbido se dejó caer, salpicando el agua helada sobre la carne enrojecida para ayudar a aliviar el dolor. El olor a descomposición lo golpeó con fuerza, pero fue ahogado por el dolor que retrocedía rápidamente, dejándolo jadeando en la suciedad, apretando un brazo, medio derretido, contra su pecho. Kaasan, Imoto, ¿por qué pensar en ti duele tanto? Habían pasado 2 semanas desde su partida y, sin embargo, todavía le dolía el corazón en el pecho. Durante el día no estaba tan mal, 1.000.000 de distracciones y otras preocupaciones servían como amortiguador para reducirlo a un sordo latido más fácil de ignorar. Por la noche, sin embargo, no había escapatoria bajo la atenta mirada de la luna o entre los agridulces brazos de Hipnos. Sus sueños estaban plagados de ellos, sus 2 soles, sus 2 ángeles, e incluso las sonrisas más dulces que adornaban sus rostros dejaban su alma gritando en dolorosa agonía, una miserable canción de miseria y desesperación, dolor y pérdida y, lo peor de todo, una desesperanza vacía que cada día le carcomía el corazón un poco más. Eso sin mencionar las noches en las que sus sonrisas desaparecían, reemplazadas por sonrisas crueles o ceños fruncidos de disgusto. Esas miradas solo le recordarían las preguntas que aún persistían, sin respuesta. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué no me lo dijeron? ¿Por qué me dejaron fuera de casa? ¿Volverán? ¿Me aman? ¿Realmente me odian? No pudo contenerlo más cuando soltó un gemido que sacudió los cimientos de este extraño mundo que inducía a la memoria, antes de quedar reducido a sollozos ahogados que destrozaron su pequeño cuerpo. Mientras yacía temblando en el agua helada, no pudo evitar pensar que hubiera sido mejor para él si el chakra del Kyuubi hubiera acabado con él esa noche. Otro escalofrío recorrió su cuerpo, el dolor la tocó de maneras que, aunque inquietantes, no eran del todo desagradables. Había una cualidad agridulce en su sufrimiento, en su dolor, y con cada segundo su disgusto consigo misma crecía un poco más. Un suspiro atravesó sus suaves labios color rubí, su cabeza descansaba perezosamente contra los fríos barrotes de su prisión. Sus delicados dedos agarraron las barras de hierro con más fuerza cuando otro sollozo llegó a sus puntiagudas orejas y sus labios se fruncieron. Durante años había residido dentro de este nuevo sello, acostumbrándose cada vez más a la incomodidad única que proporcionaba. A diferencia de los 2 anteriores, donde estaba dolorosamente atada en su forma liberada, ahora se le impidió liberarse, atrapada en este sótano parecido a una alcantarilla en su forma humana predeterminada, cuando ella, y muy posiblemente el sello, sabía que sería así. Mucho más soportable dentro de su forma de zorro. Una vez más, un sollozo llegó a su habitación, diciéndole que el niño aún no se había movido, y descubrió que su mente vagaba pensando en él. Ella había sabido de él, por supuesto, estuvo allí cuando fue concebido, había estado con él mientras crecía desde el huevo hasta convertirse en un pequeño ser humano, y había estado allí cuando él, y su hermana, fueron traídos al mundo. Para ser honesta consigo misma, no le gustó mucho esa parte.
Se había acostumbrado a sentir a esos dos, y había cierta camaradería con los tres atrapados dentro de su actual carcelero, pero luego se habían ido. Hubo un vacío que siguió a su partida, seguido rápidamente por amargos celos. Y luego, como ellos, ella fue traída una vez más al mundo. Se había sentido culpable por estar tan enojada con los pequeños simios sin pelo con los que había pasado 9 meses. 2 ojos rojos habían convertido esa culpa en nueva ira y esa ira en rabia. Antes de darse cuenta, había masacrado a miles y destrozado una buena parte de la aldea que la había mantenido encarcelada durante las últimas décadas. Ella se había sentido muy satisfecha. Y luego, una vez más, fue sellada en una mujer Uzumaki. Por supuesto, había más, ya que el hombre que la selló no era Uzumaki y estaba agotado por sus esfuerzos por defender su amada aldea. Como tal, no habría podido sellarla por completo dentro del sello de los 8 trigramas, incluso con la ayuda del ser conocido como Shinigami, simplemente no había suficiente espacio. Bueno, había suficiente espacio, pero no suficiente para que él pudiera sellarme adentro. De hecho, ella había encajado perfectamente dentro del espacio, tan perfectamente que la puerta del sello no habría podido moverse a su lugar, quedando colgando ante ella dentro del sello. Habría sido un juego de niños para ella quedar libre. Namikaze Minato había sido más inteligente de lo que ella creía. Él no había intentado usar el sello para mantenerla encerrada, sino que lo había usado puramente como un contenedor para mantenerla dentro. El candado real se había colocado alrededor de la totalidad del sello de los 8 trigramas, hasta el punto de que si ella de alguna manera lograra la milagrosa hazaña de romper el primero, todavía estaría contenida con la cerradura real, una cerradura que no quedó sin vigilancia. Ella estuvo presente cuando él completó esa parte, observó cómo el Shinigami marcaba a su hijo en el lado izquierdo del pecho del niño y fue testigo de cómo se aplicaba un segundo sello. Minato en realidad la había mirado a los ojos, inmovilizada como estaba por el gran jefe sapo, y reconoció su sensibilidad mientras sonreía. Y proclamaba con orgullo: un regalo, ya ves, de padre a hijo. Le paso a él mi mayor legado, mi última obra maestra. Incluso cuando el frío temor se instaló en su estómago, ella lo había entendido. Ella sabía exactamente qué era eso. Pensar que realmente había logrado terminarlo había sido asombroso, tal cosa ni siquiera debería haber sido posible. No tenía derecho a existir, ni siquiera dentro de los sueños vacíos de la humanidad. Era algo que invadía el reino de los propios dioses. Algo solo se confirmó cuando el Shinigami se enfureció al ver tal sello, tan pequeño como era al principio, colocado en el antebrazo derecho del niño. Míralo, gran Kitsune, había comenzado Minato. Y da testimonio de quién será tu guardián. Deleita tus ojos con esta frágil inocencia y date cuenta de que con cada simple aliento que respira, desafía los mismos reinos del cielo. Hasta el día de hoy, todavía no podía decidir si él se estaba burlando de ella o simplemente hablando como un padre orgulloso. Pero ella sabía, a pesar de todo, que él había dicho la verdad. Tanto es así que ni siquiera había intentado liberarse de este lugar, era más que imposible. Eso es lo que la trajo aquí ahora, atrapada dentro de una jaula debajo de lo que se suponía que representaba este edificio, sellada dentro de una niña y escuchando al hermano de esa niña mientras vaciaba el dolor de su corazón en su prisión. Supongo que eso significa que ahora somos dos los que sufrimos aquí. El sufrimiento le hizo recordar los últimos años que había pasado aquí. Sí, había sufrido, pero había sido más su orgullo que cualquier otra cosa. Aquí estaba un niño cuyo dolor llenó la foca y, si no lo supieran mejor, diría que la propia foca lo estaba disfrutando. Otro sentimiento la invadió, uno de calidez y felicidad, una brisa despreocupada bajo el sol de verano. De hecho, era un sol, uno de los soles que el solo pensamiento había llevado a su guardián a este estado. Rápidamente, su propio dolor alejó ese sentimiento de ella, y con la misma rapidez regresó. Pensar que él estaba aquí, deseando que su chakra hubiera terminado con su vida mientras su hermana estaba deambulando por las naciones elementales con su madre era simplemente triste. Ahora que lo pensaba, sin embargo, el Kyuubi nunca había sentido ninguna tristeza o dolor durante estos años hasta que se encontró conectada con su guardián. Tal como él la describió, su hermana era como un pequeño sol, siempre cálida y feliz. Incluso ahora, sabiendo que habían dejado atrás a su hermano, estaba tan alegre como la primavera. Así, durante 8 años no había sentido más que la alegría de su contenedor. Siempre le había dado asco saber que su carcelero era tan despreocupado mientras ella estaba atrapada aquí en la oscuridad. Y luego se estrelló contra el sello, golpeado por parte del chakra que le había sido extraído durante años.
Ella lo había llamado, tanto sorprendida como alarmada, mientras sus sentidos se inundaban por lo que debió haber sido ser quemada viva por su propio chakra. Se sorprendió aún más cuando la conexión permaneció, su propia parte del sello usando su chakra como medio para unirlos a los dos a través del espacio y el tiempo. Sus sentimientos habían procedido a fluir a través de la conexión. Confusión, miedo, tristeza y preocupación. Ella sintió su adrenalina dispararse mientras él luchaba por su vida en ese arranque y carrera que salió mal, sintió su alivio y cansancio cuando terminó, e incluso sintió la pequeña chispa de esperanza y felicidad cuando conoció a la prostituta. La tristeza, sin embargo, era el sentimiento más prominente, casi ahogándola, y aunque últimamente se estaba concentrando solo en sus sentimientos, el ocasional pico de felicidad de su hermana lograba manifestarse. La extraña mezcla de alegría y tristeza la atormentaba, un pequeño placer culpable que nunca admitiría. Había llegado a disfrutar de su tristeza tanto por eso como por el cambio en su entorno, que de otro modo estaría estancado, pero no le complacía el hecho de que él estuviera triste, sufriendo solo cuando había pasado toda su vida en compañía de aquellos a quienes amaba mucho más que a sí mismo. Kusina, si tan solo pudieras ver el dolor que le traes a tu hijo. Ella había matado a millones en su tiempo y, sin embargo, resopló mientras pensaba, probablemente podría ser una mejor madre para él que tú. Ella se quedó helada ante el pensamiento. La idea misma era ridícula, inviable, incomprensible, pero tal vez, solo tal vez, pudiera funcionar. No solo para hacerse amiga de su guardián, sino para ganarse su total confianza, reemplazando sus 2 soles con ella, para convertirse en la guía que tan desesperadamente necesitaba en este momento, para convertirse en la madre de este niño humano. Bueno, tendremos que ver a dónde va esto ahora, ¿no? Los ojos carmesí brillaron inquietantemente cuando una sonrisa escalofriante separó sus labios rubí. Sarutobi Hiruzen no estaba contento, pero no podía culparlos, por mucho que quisiera. Uzumaki Naruto era un civil, a pesar de su clan, y por lo tanto el hospital no tenía el deber de informarle sobre el alta del niño hace 15 días. El chakra del Kyuubi mezclado con su factor de curación Uzumaki lo había dejado a salvo. Sin motivos para retenerlo más, lo dejaron ir. Sin informar al Hokage. El Hokage, que pensó que el niño había pasado las últimas 2 semanas bajo el cuidado del hospital mientras estaba ocupado tratando de descubrir qué le había aplicado el Yondaime Hokage a su hijo y ponerse en contacto con su madre Uzumaki Kusina. Había sido un fracaso en ambos sentidos. Kusina acababa de salir de la capital del fuego y comenzaba su camino hacia su hogar ancestral de Uzu. No había nadie a quien enviarle un mensaje en Uzu, y eso significaba que tenía que enviarlo a un destino futuro y esperar que fueran allí a continuación. Ciertamente le habían dado una lista de a dónde irían, pero conocía a Kusina lo suficientemente bien como para saber con qué facilidad se distraía, especialmente cuando estaba emocionada. Lo más probable es que ella saltara de un lugar a otro de su lista por capricho, y luego afirmara que nunca especificó en qué orden visitaría los elementos de la lista. En este caso, tal cosa no era lo mejor para ella. Sin embargo, tendría mucho tiempo para arrepentirse de sus métodos de viaje más adelante, ya que ciertamente había asuntos más urgentes que atender, como su hijo. Todavía pensaba que había sido una idea tonta irse mientras su hijo asistía a su primer día de academia sin darse cuenta, especialmente después de prometer que lo recogería después. Si había 2 cosas que Uzumaki se tomaba muy en serio eran la familia y las promesas. De un solo golpe, Kusina había roto ambos. Él conocía sus razones, por supuesto, y las entendía, pero sabía sin lugar a dudas que tenía que haber una mejor manera de hacerlo. Dejarlo descubrir por sí solo lo que había sucedido fue bastante irreflexivo y cruel. Solo pensar en él sacó a relucir la otra razón por la que se sentía disgustado en ese momento. Había dejado al niño con alguien, pero fue indirectamente. Kusina había esperado que el niño fuera directamente con su antiguo alumno, Ui Kurenai, a quien la mujer Uzumaki veía como otra hija. Ella no le dijo al niño que fuera con ella, no hizo que Kurenai lo recogiera en la academia, y por lo que había recopilado durante su conversación con Kurenai, no había recibido instrucciones de ninguna manera para encontrar al niño, solo cuidarlo cuando viniera a quedarse con ella. El chico no había estado en casa de Kurenai, y no era difícil entender por qué cuando la mujer se movía incómoda ante la mera mención de su nombre. No había duda de que el niño se había dado cuenta de tal malestar y, como tal, nunca pensaría en visitar a la mujer en busca de ayuda. Kusina era ajena o ignorante. Ajena a la incomodidad de los dos entre sí, o ignorante al pensar que su hijo se acercaría a la amante del genjutsu a pesar de ello.
No importa la razón, él no había ido y Kurena no lo había buscado, incluso después de que la noticia de su violento rechazo del complejo del clan había circulado por Konohagakure. Mono, llamó a su ambú personal, localiza y recupera a Uzumaki Naruto. Si no viene, síguelo e infórmame de su lugar de residencia actual para que pueda hablar con él. El hombre con cara de mono hizo una rápida reverencia y desapareció para completar la tarea asignada. Frotándose la cara con cansancio, Hiruzen encendió su pipa y dio una calada profunda, exhalando para ocultar su suspiro de cansancio. Necesitaba asegurarse de que el niño estuviera bien, especialmente considerando lo rápido que se acercaba el invierno y el hecho de que nunca antes había estado solo. Lo último que quería el viejo Sarutobi era que el hijo pequeño de su sucesor muriera congelado porque su madre había sellado completamente la casa. Ella no había mencionado esa parte del plan, de hecho, por lo que podía recordar, el ex Jinchuriki había estado esperando que su hijo se quedara allí y fuera con su estudiante cada vez que necesitara ayuda con algo. Algo debió haber cambiado en el último minuto, o tal vez el sello simplemente no funcionó correctamente, pero Naruto sufrió de todos modos. Solo podía imaginar cómo debía haberse sentido Naruto. Su familia lo dejó sin siquiera despedirse, sabiendo que no había nadie a quien realmente pudiera recurrir. Bueno, reflexionó Hiruzen. Podría haber venido a verme, aunque supongo que ir al Hokage porque te encuentras sin hogar y solo suena bastante extraño. Siempre fue un niño brillante, pensaría mejor que traer algo que consideraba sin importancia para el bienestar del resto del pueblo delante de mí. Nunca fuimos lo suficientemente cercanos como para que él pensara en mí como algo más que el Sandaime Hokage. Fue una triste verdad para el hombre. Siempre había sido cercano a la madre del niño y se había convertido en una especie de abuelo sustituto del joven Naruto, pero siempre hubo una distancia entre él y el joven Naruto. Puede haber sido el resultado de tratar al niño de la misma manera que su hermana, como un niño de su edad, en lugar de tratarlo como el joven maduro que era, puede haber sido porque el niño realmente no iba más allá de su familia. No necesitaba nada más en la vida, pero Hiruzen sospechaba que la distancia podría haber sido causada porque el niño no lo veía como Sarutobi Hiji como su madre y su hermana, sino como su futuro comandante. En su presencia, Naruto nunca lo miraba a los ojos, siempre los mantenía enfocados en el suelo o, cuando se dirigían a él, en la pared detrás de la cabeza del Hokage, mirando al frente. El joven hacía una reverencia cada vez que se encontraban y saludaba cada vez que pronunciaban su nombre. El niño tenía un aire de profesionalismo casi inquietante cuando estaba en presencia de su Kage y aunque Hiruzen pudo haber deseado más de eso de su shinobi, le dejó un mal sabor de boca que alguien tan joven lo hiciera. Especialmente considerando lo cercano que se consideraba a la familia del niño. Apartó esos pensamientos de su mente con otra profunda inhalación de humo. No es el momento de centrarse en eso ahora, lo único que importa es que esté a salvo y, si es posible, feliz. El niño no era un niño antes de que se fueran, probablemente intentaba ser el hombre de la casa, pero una vez que se hayan ido, me temo que su infancia llegará rápidamente. Hiruzen no quería eso, en lo más mínimo. Quería que todos los niños de su pueblo disfrutaran de una educación feliz, o al menos de una en la que pudieran ser los niños que eran. 8 años sería demasiado joven para que muriera un niño, y demasiado pronto para que naciera un hombre. Hiruzen rezó para que parte de la ya desvanecida inocencia del niño aún pudiera salvarse antes de que un niño se perdiera y emergiera un hombre. No tenía mucha fe en sus oraciones. Nunca fue un niño, simplemente estaba protegido. Quizás no sea del todo malo. Con ese pensamiento en mente, se reclinó en su silla, sin estar seguro si el crujido era de los muebles o de sus viejos huesos, y esperó pacientemente a que su ambú regresara. ¿Qué tan difícil podría ser localizar a un niño, incluso si el sol se hubiera escondido detrás del horizonte? Soltó una leve risa, en realidad podría resultar un desafío para su ambú, y uno que podrían apreciar o no. No importa, pensó, mirando por la ventana de su oficina el paisaje nocturno de su hermoso pueblo. Si no pueden encontrarlo esta noche, seguramente lo encontrarán en la academia mañana. Iruka no ha armado ningún escándalo por la desaparición de un estudiante, así que solo puedo suponer que ha estado asistiendo. Eso en realidad hizo que frunciera el ceño y tuvo que preguntarse si el joven Chunin sabía siquiera que Naruto había sido liberado. Tendría que investigarlo pronto, especialmente si su ambú de alguna manera no lograba localizar al chico. Sabía, sin embargo, que Mono reclutaría a todos los shinobi registrados y posiblemente incluso a un gran puñado de civiles en su búsqueda del niño antes de siquiera considerar presentarse con las manos vacías. Después de todo, es por eso que lo eligió.
Awful ni siquiera podía comenzar a describir cómo se sentía mientras estaba sentada en su cocina, con su cena fría intacta ante ella y la única iluminación proporcionada por una lámpara pequeña y tenue que había estado pensando en reemplazar durante meses. Miserable también se queda corto. Reflexionó, con los ojos carmesí mirando por la ventana. El ocaje la había visitado a última hora de la tarde, mirando al chico que se esperaba que estuviera con ella. Se fue decepcionado. Sabía que el niño debía acudir a ella cuando no pudiera localizar a su familia, ella era quien debía darle la noticia y cuidarlo en su ausencia. Era un buen niño, pero un hijo de mamá indefenso. No sabría cómo cuidar de sí mismo sin ella. Y, sin embargo, no vino directamente a mí. Debo haber causado una gran impresión. Honestamente, se sintió un poco decepcionada cuando el niño no apareció. Seguramente ella era mejor que nada. Saber que estaba en el hospital había disipado ese miedo. Escuchar que lo habían liberado y, sin embargo, no haber venido a ella lo devolvió. ¿Realmente había alienado tanto al niño? Debería haberlo visitado en el hospital, debería haberlo acogido, pero tenía cicatrices, no, estaba aterrorizada de hacerlo. A pesar de lo que muchos pensaban, no era que no pudiera soportar la presencia del chico, ni que la hiciera sentir incómoda, sino que se sentía demasiado relajada y demasiado cómoda en su presencia. Fue esa sensación de tranquilidad lo que la puso en guardia. Ella solo había sentido un consuelo similar alrededor del Yondaime Okage, quien había sido su figura paterna, pero no estaba en ningún lugar a este nivel. La pura satisfacción que sentía en su presencia era casi suficiente para adormecerla por sí sola y poderoso Jounin Kunoichi no, era un niño adorable. No se le ocurría nada mejor que usarlo como osito de peluche para las siestas de la tarde después de que él regresaba de la academia todos los días. Ella no podía soportarlo. Se suponía que era una de las kunoichi más poderosas de Konoha, una rara usuaria de genjutsu sin paralelo dentro de la aldea de la hoja y, sin embargo, aquí estaba indefensa como un gatito cuando se trataba del hijo de su sensei. Indefenso ante el chico al que llamó hermano. Su cálido chakra era una combinación perfecta del de Minato y Kusina, al igual que su apariencia. Poseía la mente de su padre y el amor de su madre, una pequeña bola de sol que intentaba apoyar a todos los que amaba. Ella no era una de ellos. Esa daga atravesó profundamente su corazón. No quería mucho más que ser su hermana mayor, su tía, su segunda madre, cualquier cosa en realidad. Ella solo quería poder ayudarlo, ser una de sus preciosas personas. Y, sin embargo, no podía relajarse en su presencia, incapaz de luchar contra sus traicioneros instintos shinobi que gritaban: cualquier cosa que pueda hacerte bajar la guardia tan fácilmente es un peligro, una amenaza, algo que debe ser eliminado. No podía contar las muchas veces que se había visto obligada a contener su reflejo para atacarlo. No sabía con qué frecuencia se vería obligada a devolver el kunai que estaba a punto de lanzar y quitarse por completo todas las armas que llevaba consigo solo para permanecer en la misma habitación que él. Pero probablemente lo hizo. No era tonto, sabía que a ella no le gustaba estar en su presencia, aunque probablemente no conocía sus razones, y además era muy perspicaz para su edad. Sabía que él la había visto apenas evitar arremeter en más de una ocasión. Demonios, probablemente los había visto todos. Pero también era un niño, quizás no tanto en mente, pero sí en cuerpo y en experiencia. No podía saber que tenía tal efecto en ella, ni siquiera porque, todavía no tenía ningún instinto shinobi propio. Solo vería a una mujer que no podía soportar su presencia hasta el punto de tener que contenerse físicamente para no matarlo dentro de su casa. El solo pensamiento la hizo llorar. ¿Por qué no puedes ver que no quiero hacerte daño, que no te odio? Solo quiero estar ahí para ti, quiero ayudarte, ¿por qué no me dejas? Sabía que no era él no la mantenía alejada y ella sí. Siempre dándole miradas desdeñosas y dándole la espalda con la esperanza de ahuyentarlo para que ella no tuviera que lidiar con el problema había funcionado quizás demasiado bien. Ella no quería hacerlo en primer lugar. Si hubiera pasado más tiempo con él, me hubiera acercado a él, le hubiera dado la orientación y el apoyo que habría necesitado de un hermano mayor, probablemente ya estaría acostumbrado a su presencia. Probablemente podría estar abrazándolo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero se detuvieron rápidamente cuando reprimió sus emociones. No tengo derecho a sentarme aquí lamentándome por no tenerlo si todavía no puedo ir a buscarlo. Ni siquiera sé cómo ha estado viviendo últimamente. La imagen de Naruto acostado en una caja en algún callejón oscuro, temblando en la fría noche de Konoha hizo que su pecho se apretara dolorosamente.
Su determinación de ir a buscarlo creció mientras se levantaba, lista para ser lo que necesitaba ser para el niño, pero otro pensamiento perdido cruzó por su mente, dejándola congelada antes de poder dar el primer paso. Se acercó a la caja y miró para ver su piel pálida y su característico cabello rojo, pero cuando ella metió la mano, él retrocedió y se presionó lo más fuerte que pudo contra la pared del fondo. No, por favor, no me hagas daño. El niño lloró. Reprimiendo un grito ahogado, ella sacudió la cabeza. No voy a lastimarte, estoy aquí para cuidarte. Mentiras. Él gritó. Sé que me odias, quieres matarme, te he visto ir por tu cuna y cada vez que me ves. El niño gimió, las lágrimas corrían por sus mejillas y empapaban su casa de cartón. Por favor, no volveré a acercarme a ustedes, me mantendré alejado de Kaasan y Naruko-chan, sé que todos ustedes me odian, solo déjenme vivir y nunca seré una molestia para ninguno de ustedes. De nuevo. ¿Qué? Ella contuvo un nudo en la garganta, sus manos temblaban y su pecho se contraía como si el propio Shinigami estuviera agarrando su alma. Te lo prometo, no te haré daño, solo ven conmigo, por favor. Cuando él no hizo ningún movimiento aparte de escalofríos y gemidos de miedo, ella lo agarró, agarrando con fuerza su camisa rota. ¡No! ¡No! Por favor, déjame ir. Se sintió frustrada mientras él se retorcía y se retorcía aterrorizado, desesperado por escapar. No podía ver que ella solo quería ayudarlo. ¿Por qué no dejaría que ella lo ayudara? La frustración se convirtió en ira y su ira se desbordó cuando él finalmente logró escapar de su alcance. Bien. Ella gritó. Si quieres mantenerte alejado, será más fácil para mí. Ella se giró y comenzó a alejarse con un resoplido antes de escucharlo hablar en voz baja. El tono bajo y gentil era casi solemne, e instantáneamente desterró cualquier ira dentro de ella. Ella se giró y se quedó helada. Entonces, si me fuera, ¿sería más fácil para la gente? Kaasan y Naruko-chan no me querían, probablemente sería mejor si no tuvieran que preocuparse por encontrarse conmigo. No debió haber dejado caer un kunai en la lucha por sacarlo de su caja y reflejó alegremente la pálida luz de la luna mientras lo sostenía contra su cuello. Noel le dedicó una pequeña sonrisa, llena de una pena tan agridulce que no podía creer que fuera un niño de 8 años parado frente a ella. Al menos podré hacerte feliz. Me alegra que seas lo último que vea. ¡No! Adiós. Entró rápido y fuerte, sin dudarlo mientras le metía la punta en el cuello y en la cabeza, sin que su sonrisa abandonara su rostro. Sin embargo, no fue la sonrisa lo que llamó su atención, ya que su mirada amatista había capturado por completo su propia mirada rubí. No pudo apartar la mirada mientras esos brillantes orbes de color púrpura se volvían tenues y fríos, todo rastro de luz y vida desaparecía en la noche. Su cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. Un horror frío se apoderó de su corazón y de su alma, un sentimiento de tal angustia que por un momento olvidó que estaba en su apartamento mirando al vacío. Sin gracia, se dejó caer en su silla, colocando su cabeza entre sus manos mientras lloraba en silencio. Necesitaba ayudarlo, acercarse a él. Su imaginación la estaba traicionando, eso no iba a suceder, ella sabía que no sucedería, sus instintos sabían que no sucedería, los propios dioses sabían que no sucedería, pero su corazón todavía temía que pudiera suceder. Por más que lo intentó, no pudo desterrar de su mente la imagen de su rostro sin vida, sus ojos vacíos y su sonrisa tan triste como había sido ante el kunai. Fue una dura comprensión la que la golpeó, su propia cobardía, y parecía que no podía superar los horrores de su corazón y mente nacidos del miedo de perder a alguien que nunca había tenido. La dolorosa verdad se apoderó de mí, trayendo consigo aún más lágrimas saladas. No puedo hacerlo. Continuará.